Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Ver la Historia. En el capítulo anterior hablamos de las causas de la Primera Guerra Mundial y hoy vamos a interiorizarnos en las etapas y modalidades de esta gran guerra. Bueno, hoy nos acompañan Delfina Bernasconi, Mia Fioriti, Florencia McGowan y Mora Barbosa, que son 4 grandes historiadoras que nos van a contar un poquito más sobre las etapas de esta guerra. Bueno, chicas, bienvenidas y gracias por haber venido. Hola, yo soy Florencia McGowan. Hola, mi nombre es Delfina. Hola, bueno, yo soy Mia Fioriti y es un placer estar acá. Hola. Bueno, chicas, para empezar, sabemos que la Primera Guerra Mundial pasó por varias fases y batallas, que había dos bandos, la Triple Entente o los aliados, que eran Francia, Gran Bretaña, Rusia hasta 1917, Estados Unidos desde 1917 e Italia desde 1915. Y después estaban las potencias centrales, que eran Alemania, Bulgaria, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Entonces, cuéntenos un poco sobre esta primera etapa que fue tan importante para desencadenar todos estos hechos que marcaron la historia. Bueno, la primera etapa fue desde 1914 hasta 1918 y se la conoció como la Guerra de Movimientos, donde Alemania ideó un plan, el Plan Schlieffen, con el que buscaba derrotar a Francia antes de que Rusia ataque. Este plan tenía una estrategia de ataque, que era invadir Bélgica, que era neutral, rodear rápidamente al ejército francés, que se desplegaría en la frontera franco-alemana, con 5 ejércitos que lo sorprendería atacando a través de Bélgica. Luego de eso, atacarían al frente oriental, o sea, Rusia. Si el plan salía bien, en menos de un mes habrían tomado París y atacado por la retaguardia a lo mejor del ejército francés, obligándolo a una rendición y terminando la guerra en el frente occidental, antes de los 30 días que los alemanes pensaban que tenían antes de que llegue Rusia. A esa guerra se la llamó relámpago, ¿no? ¿Nos podrías decir el por qué? Sí, a esa guerra entre Francia y Alemania se la llamó la Guerra Relámpago, ya que se caracterizó por 3 factores: rapidez, sorpresa y fuerza, que fue aplicada toda junta, es decir, que atacaron con todo lo que tenían. Por otro lado, en el frente oriental, los rusos invaden la Prusia Oriental. Los alemanes, tras la victoria de Tannenberg, se imponen y logran así detener el avance. Como consecuencia de estos hechos, la estrategia de guerra de movimientos, pensada por Alemania, fracasa. Además, el plan falló debido a que Rusia atacó sorprendentemente sin haber estado preparado. Pero ante las peticiones de Francia, los rusos decidieron atacar arriesgando lo que tenían. Los rusos perdieron la batalla, pero su plan estratégico funcionó, ya que lograron salvar a Francia y evitaron que el plan Schlieffen se llevara a cabo. Los alemanes estuvieron cerca de llegar a París, pero no lo lograron, ya que fueron detenidos por los franceses enfrentándose en la batalla del Marne. Con esta batalla, los franceses consiguen que los alemanes se retiren del territorio que habían conquistado. El resultado de esta etapa fue el fracaso del plan Schlieffen y el comienzo de la segunda fase. Luego de la guerra de movimientos, que fue una batalla defensiva-ofensiva, como nos contaron ustedes posteriormente, hubo una fase posterior. ¿Cómo se llamó a esa fase? ¿Por qué? ¿Cuál era su dinámica? ¿Y en qué estrategia se basaba? Lo que pasa es que en 1915 la guerra entra en una etapa estática en la cual predomina la defensa sobre el ataque. Y la estrategia es reclutar a más aliados y atacar al más débil. A esta guerra se la llamó guerra de posiciones o de trincheras. Las trincheras eran un agujero en la tierra, normalmente de 1 a 2 metros de profundidad, en el que el soldado no estaba enfrente del peligro, sino que de una forma más protegida, pero no lo estaba si el enemigo hacía un bombardeo en esa zona. Se utilizaba el alambre para impedir que el enemigo avance de una forma más rápida y de esta forma se lo ralentizaba. Se usaban ametralladoras, lograban que se mate de una forma más rápida y más cantidad. Los soldados pasaban la mayor parte del tiempo escondiéndose del enemigo y el combate cuerpo a cuerpo era poco habitual, ahora era estático. Es por ello que se desarrollaron armas nuevas como las granadas de mano, el gas venenoso, los periscopios adaptados a los francotiradores y morteros de trinchera. El objetivo principal era mantener el territorio bajo control para evitar que el enemigo pudiera conquistarlos. En las trincheras miles de soldados vivían en condiciones infrahumanas. Sufrían bajas temperaturas, humedad y epidemias. Los alemanes crearon trincheras para defenderse de los aliados franceses y el Reino Unido. Cruzarlas resultaba imposible, así que los aliados siguieron el ejemplo de sus enemigos y cavaron agujeros profundos para establecer posiciones permanentes.
Los aliados estaban en desventaja, ya que los alemanes habían sido los primeros en construir las trincheras y ocuparon las zonas más altas y con mejor visibilidad. ¿Había solo una trinchera o varias? No, las trincheras eran líneas del frente y el lugar más peligroso. Muchas veces contaban con una línea principal, una línea secundaria e incluso hasta una línea terciaria, que podían llegar a alejarse de la primera varios kilómetros. ¿Y por qué tantas líneas? Había varias líneas porque cada una tenía una función distinta. Por ejemplo, en la primera línea se encontraba la infantería, los francotiradores y la artillería de corto alcance. Disculpa. En la segunda línea se encontraba la artillería de largo alcance y las dependencias de los soldados, que contaban con letrinas y dependencias excavadas abajo del suelo, así como almacenes y depósitos de municiones y víveres. Finalmente, la tercera línea reservaba a los oficiales los puestos de médicos y de telecomunicaciones, ya que se encontraban muy alejados del fuego enemigo. Como sabemos, el Reino Unido es una isla un tanto alejado del continente. Pero durante la guerra, ¿dónde se dirigían los soldados británicos? El Reino Unido, junto con Francia, Italia, Rusia y posteriormente Estados Unidos, eran aliados. Entonces, los soldados británicos apoyaban a los franceses en el frente occidental. No solo hacían esto por el simple hecho de ser aliados, sino que Gran Bretaña sabía que si los alemanes lograban vencer a los franceses, su próximo destino a conquistar iban a... En la guerra se utilizaron distintas armas de fuego, tales como ametralladoras y granadas, pero la industria química jugó un papel muy importante. ¿Por qué el uso de gas destaca tanto y parece tan horrible en esta Segunda Guerra? Los gases venenosos de la Primera Guerra Mundial fueron el conjunto de fluidos tóxicos empleados en este conflicto bélico. Su uso fue una importante innovación militar y los gases utilizados iban desde el gas lacrimógeno a agentes incapacitantes como el gas mostaza. Durante la Primera Guerra Mundial, los franceses fueron los primeros en emplear gas, utilizando granadas de mano rellenas de gas lacrimógeno en agosto de 1914. Alemania respondió con la misma moneda en octubre de 1914, disparando obuses, que eran armas de artillería formadas por un tubo hueco y largo de menor tamaño y diámetro que el de un cañón, de fragmentación, llenos de agentes químicos irritantes contra las posiciones francesas, aunque la concentración lograda era tan pequeña que apenas se percibía. Alemania fue la primera en hacer uso a gran escala del gas como arma. El gas más infame y efectivo de la Primera Guerra Mundial fue el gas mostaza, un vesicante introducido por los alemanes en julio de 1917. El gas mostaza no pretendía ser un agente letal. Estaba diseñado para acosar e incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla. Se disparaba dentro de proyectiles de artillería y era más pesado que el aire. Se posaba en el suelo en forma de un líquido parecido al jerez y se evaporaba lentamente sin necesidad de la luz solar. Como sabemos, la guerra se dio mayoritariamente en tierra, pero este enfrentamiento tomó lugar en el mar. ¿Cuáles fueron las dos potencias que predominaron en la guerra naval y cuáles fueron las estrategias de cada una? La guerra en el mar se dio mayormente entre Gran Bretaña y Alemania. El objetivo fundamental de ambas potencias era el bloqueo marítimo a su enemigo y la cancelación de sus rutas comerciales, ya que el imperio alemán recurría a las importaciones para alimentar a su población, así como a la producción de alimentos y productos químicos como fertilizantes, mientras que Gran Bretaña recurría a ellas para la importación de alimentos y materias primas para su industria. Se estableció un bloqueo naval inglés en el Mar del Norte. El fin del bloqueo naval era asfixiar económicamente a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Entonces Alemania hizo un contrabloqueo para impedir las relaciones entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Además de eso, también respondió con una guerra submarina para intentar cortar los suministros a los británicos y a los franceses. Esta guerra se llamó la Guerra de Jutlandia en 1916, en la que Gran Bretaña salió victoriosa frente a Alemania. Esta guerra generó muchos incidentes con países neutrales porque sus barcos transportaban suministros de todo tipo a los continentes. El problema más grave tuvo lugar cuando Alemania torpedeó un navío británico llamado RMS Lusitania, provocando muchas víctimas y siendo 128 de nacionalidad norteamericana, lo que provocó tensiones en la relación de Estados Unidos y Alemania. En ese momento se comenzó a discutir si el barco era un objetivo militar, ya que, aunque se dedicaba al servicio de pasajeros, llevaba a bordo una gran cantidad de municiones y material militar destinados a Gran Bretaña. Algo que se notó en esta guerra fue la creación y desarrollo de nuevas tecnologías tales como armas. ¿Por qué la invención del submarino fue tan importante en esta etapa? Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, ninguna de las potencias beligerantes pareció darle mucha importancia a los submarinos. Era una arma nueva que aún no había sido probada.
Los primeros usos que se le dio al submarino fue la defensa costera, la exploración y en menor medida para el ataque. Esto se debía a que era muy sigiloso y podía atacar casi sin ser detectado. No tenían en cuenta el potencial que estos tenían. No obstante, conforme avance la guerra, el submarino pasará a ser una de las principales armas de marina y que algunas potencias, como la alemana, utilizarán para atacar el tráfico comercial, causando enormes pérdidas a sus enemigos. El submarino será usado para la exploración, ataque sorpresa y especialmente para atacar las rutas comerciales. La guerra submarina durante la Primera Guerra Mundial fue en parte una lucha entre los alemanes y Gran Bretaña. Los submarinos británicos y aliados realizaron un amplio espectro de operaciones en el mar Británico, en el Mar Norte, en el Océano Atlántico, en el Mar Mediterráneo y en el Mar Negro. Solo unas pocas acciones tuvieron lugar fuera del Atlántico Norte. Los ataques de los submarinos alemanes a los mercantes aliados dieron a los norteamericanos una razón directa para entrar en la guerra en 1915. La Primera Guerra Mundial se decidió en los frentes terrestres. Las grandes batallas navales, como la de Jutlandia, no alteraron mucho el curso de la guerra. No obstante, la entrada de Estados Unidos y por lo tanto el inicio del fin de la Primera Guerra Mundial tiene una relación directa con la guerra submarina, como lo explicarán más adelante mis otros colegas, y por lo tanto la guerra naval. Los factores claves para que se realizara el giro en 1917 fueron el ingreso de Estados Unidos a la guerra, la retirada de Rusia y su revolución socialista, Alemania pierde un frente de batalla, posibilidad de concentración en el frente occidental. Bueno, el comienzo de la salida de Rusia se dio cuando el emperador de Rusia, Zar Nicolás II, fue derrocado del poder. El imperio ruso dejó de existir y se instauró una nueva forma de gobierno, haciendo transición hacia el socialismo y estableciendo una república en el territorio, república que estaba al mando de Vladimir Lenin. Lenin exigía un acuerdo de paz inmediata con Alemania y el reparto de tierras entre los campesinos pobres. En diciembre de 1917, Lenin firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, por el que reconocía la independencia de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia y abandonaba la guerra. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales Estados Unidos entró a la guerra y cuál fue el detonante? ¿Y por qué su entrada hizo que se pase a una nueva fase? Bueno, las causas por las cuales Estados Unidos entra en la guerra fue el hundimiento de Lusitania, como ya explicó mi colega, y el detonante fue el telegrama Zimmermann. Este telegrama fue un documento emitido por Alemania en 1917, por el cual le proponía a México una alianza militar para atacar a Estados Unidos. Si México aceptaba el imperio alemán, le prometía los estados de Arizona y Texas. Los servicios secretos del territorio inglés lograron interceptar este telegrama. Entonces Estados Unidos le declaró la guerra a las potencias imperiales. Con el ingreso de Estados Unidos y su aporte de tropas y armamento, la ofensiva de los ejércitos aliados en 1918 fue incontrolable. Los alemanes enviaron todo su ejército al frente occidental para una victoria rápida antes de la llegada masiva de Estados Unidos, pero como las tropas estaban mal alimentadas y cansadas, no pudieron resistir y fallar ante el objetivo principal, que era París. Los franceses y estadounidenses ganan en la segunda batalla de Marne. Italia derrota a Austria-Hungría y Hungría se independiza. Bueno, chicas, cuánta información. Ha sido un gusto tenerlas con nosotras en este programa. Gracias a ustedes, hoy pudimos ver bien las etapas y modalidades de la Primera Guerra Mundial. Hablo en nombre de todas cuando digo gracias por darnos este espacio tan importante en la televisión argentina para contar sobre lo que fue este hecho tan importante y marcado en el pasado del mundo. Así que gracias, Débora, en nombre de todas. También muchas gracias a ustedes del otro lado que nos acompañaron en otro programa de Ver la Historia. Yo soy Débora Pajer y nos vemos en el próximo episodio.